¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del año 2023. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a todos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que podamos apreciar la conferencia de hoy. Cada semana tenemos la maravillosa oportunidad de tener en nuestro panel, en nuestra sala Zoom, a grandes conferencistas. Así hemos tenido lo que ha sido de este año y como todo el año pasado. Este día no es la excepción. Tenemos a un conferencista muy importante y además muy querido porque lo conocemos desde hace mucho tiempo. Hoy me voy a permitir presentarlo y él nos va a hablar de un tema muy interesante y muy importante en todas las unidades educativas y hospitalarias. Como sabemos, la calidad de la atención es un tema que está vigente en todos los lugares. En el área de la salud esto no es una excepción. Es así que algunos autores como Don Abedian, desde hace tiempo, la Joint Commission, por nombrar muchas y tantas instituciones que se han preocupado no solo porque se brinde una atención de calidad, sino se han preocupado porque esto se mejore día con día. Una de las mejores maneras de medirlo es a través de los indicadores que nos permiten tener una cifra o una medición o un parámetro que nos indique hacia dónde redireccionar nuestros esfuerzos. Es por ello que hoy doy la bienvenida al doctor Andrés Fernando Reyes Mancilla. Él tiene un doctorado en alta dirección, tiene un diplomado en recursos humanos, además de una maestría en enfermería. Él es un orgulloso egresado de la licenciatura en enfermería de la Escuela de Enfermería María Elena Mazabrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Siempre preocupado por su superación, él ha realizado diferentes tanto cursos como ahora el doctorado para poder tener más elementos y estar ahora en el puesto que muy dignamente ejerce. Él, entre otras funciones, además de ser un servidor público, él es integrante del cuerpo de revisores de la revista Cuidarte. Él también es vocal del Comité de Bioética del Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, docente de Unitec, enfermero general en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es subjefe de enfermería en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Además de ser un gran colega y un gran amigo a quien admiramos y queremos mucho, él nos va a presentar el tema de hoy que se titula Indicadores de calidad, una evidencia del cuidado profesional en enfermería. Te damos la palabra, doctor Fernando, bienvenido. Un placer volverte a saludar y tenerte en este espacio con nosotros. Hola maestra, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Me estoy percatando de que tenemos un número significativo de participantes. Eso habla de que la asociación en la que hoy estoy siendo invitado es sumamente importante y que el impacto que hoy tienen es sin duda algo fenomenal. Agradezco también la presentación, maestra. Agradezco la invitación para pertenecer hoy a este foro. Espero también que la participación que hoy tengo con ustedes pues les sea de utilidad. Bienvenido, muchas gracias. La audiencia es toda tuya. Estoy aquí detrás de cámaras para lo que necesites. Te agradezco mucho. ¿Podemos visualizar ya la presentación? Te vemos y te escuchamos muy bien, maestro. Perfecto. Buenas noches nuevamente a toda la audiencia. Agradecemos a todos los integrantes de esta asociación por la invitación.
el tema que se me asignó para esta semana, titulado Indicadores de Calidad, una evidencia del cuidado enfermero. Hablar de indicadores, hablar de calidad, sin duda, es tener siempre una visión muy amplia de esos conceptos que a veces están, por así llamarlos, sobrevalorados. Si bien tenemos como definición de calidad, ¿no?, es hablar de una totalidad de aspectos y características de un producto o servicio que va a permitir satisfacer necesidades implícitas o explícitas formuladas por aquel que recibe el servicio. Bien, esta definición tiene características muy particulares, ¿no?, que conlleva la calidad. Es decir, tenemos que hablar, si hablamos de calidad, tenemos que hablar de seguridad, de disponibilidad, de confiabilidad, factibilidad de uso del producto o servicio, economía y ambiente. Esto como concepto operacional de calidad. ¿Cómo nace la calidad en los servicios de salud? Siempre es un honor presentarles a nuestra madre de la enfermería, esa pionera. En 1858, Florence Nightingale introduce al ámbito hospitalario dos importantes principios que sin duda se pueden relacionar de manera directa o indirectamente a la calidad. Por un lado tenemos el apoyo a la formación de enfermeras y en un segundo plano, donde empieza a medir las tasas de mortalidad en los hospitales, que ya todos sabemos su andar de Florence Nightingale en la guerra de Crimea. Y entonces también tenemos, como ya lo mencionaba la maestra Ángeles, al padre de la calidad, Avedis Donabedian, donde publica su primer artículo sobre calidad de la atención médica, conceptos que constituirán una de las bases del desarrollo del control de la calidad sanitaria. Bien. ¿Cuándo existe esta calidad? ¿Cuándo existe, esta relación entre calidad y enfermería? Bueno, se desarrolla de manera única e interpersonal a partir de la relación entre el paciente y la enfermera. Un término muy importante aquí, que siempre se nos enseña desde las aulas, es el cuidado, es completamente individualizado e interpersonal. ¿Qué quiere decir? Bien, la enfermera sin duda va a poder brindar este cuidado de manera personalizado para que se le otorgue a este paciente un cuidado específico con base en sus necesidades y en su contexto en general. Y bueno, los pilares que acompañan dicha relación, sin duda está la intangibilidad del servicio que prestamos, es decir, la valoración sobre las acciones en mejora de la salud de la persona. Otra de las características es el carácter interactivo, actividades profesionales en la relación de dependencia entre el paciente y la enfermera. Y la simultaneidad por coincidencia de tiempo y espacio. Bien, otro rubro importante antes de hablar como tal de los indicadores de calidad es hablar de satisfacción del usuario. ¿Cómo se percibe esta satisfacción? ¿Cómo se evalúa esta percepción? ¿Cómo se mide esta percepción de satisfacción del usuario? Tenemos características varias en donde nos habla de ciertos puntos específicos que hay que tomar en cuenta para poder evaluar la calidad a través de la satisfacción del usuario. Uno de los puntos importantes a tratar dentro de la satisfacción del usuario es la equidad, donde podemos ahondar un poco acerca de la atención igualitaria y con las mismas oportunidades de recibir la asistencia. Es decir, el usuario ingresa a la institución sanitaria
y lo mínimo que espera es esta equidad, esta igualdad de condición para poder recibir la atención. Otro de los aspectos es la efectividad, que es la solución al problema de salud de las personas. El usuario ingresa con un padecimiento a la institución de salud y lo mínimo que espera de esta institución es la solución a sus problemas. El respeto, hablo acerca del respeto a las características personales, creencias y valores. Que al día de hoy pareciera que no son indiferentes estas características, pues las creencias y valores pareciera que pasan a un segundo término y que olvidamos como profesionales del área de la salud, pero que hoy por hoy, desde las aulas, desde el personal que se está formando, es de suma importancia al recalcar esta característica dentro de la satisfacción, pero como valor desde el respeto. Continuidad, seguimiento a las acciones del cuidado. Otra de las características es la confortabilidad, es la atención al reconocimiento de grado de confort y seguridad del entorno ofrecido en la estancia hospitalaria. La información, referencia ofrecida por el personal de enfermería que permita al usuario conocer sus derechos y deberes para que le permitan entonces tomar decisiones respecto a los cuidados y procedimientos que éste va a recibir. Otro punto importante tenemos aquí, el buen trato. Buen trato es complejo de poder evaluar porque finalmente cae en una percepción o en una satisfacción de percepción diferente a cada uno de los usuarios. Y hago referencia aquí a la atención del reconocimiento de la pluralidad de los usuarios y la fiabilidad que habla acerca de la actuación y garantía para no cometer errores, demoras u omisiones. Bien, antes de entrar de lleno al tema de indicadores, tenemos que hablar de la mejora continua en enfermería. ¿Por qué mejora continua en enfermería? Todo lo que se evalúa, se mide. Y todo lo que se mide, se tiene que dar seguimiento. El Departamento de Enfermería de toda institución de salud debe aplicar estrategias encaminadas siempre a la optimización de la calidad en los servicios de cuidados enfermeros que conduzcan hacia una resolución preventiva libre de riesgos. Es por eso que se maneja o se habla de un modelo ideal de actuación de enfermería y tenemos que en primer lugar se debe asumir la necesidad del patrón de la práctica cotidiana de enfermería con la calidad de servicio a ofrecer y para ello es importante considerar las restricciones económicas, el déficit de recurso humano y por supuesto el tecnológico para poder llevar a cabo una buena práctica. Yo no puedo asegurarle al derechohabiente o al usuario evitar caídas cuando la infraestructura de mi hospital no me lo permite. Es decir, el piso de este nosocomio carece de losetas o de baldosas que pueden generar entonces una caída franca al paciente, donde la cama falla el uso de los barandales, la altura de las camas, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el segundo nivel de atención, tenemos camas fijas en donde no se regula el nivel de altura. Eso conlleva, por supuesto, un riesgo latente de que el paciente pueda sufrir una caída. Y entonces ahí hablamos de esa restricción del recurso material. Hablar del déficit de recurso humano es hablar de un tema ya sabido por todas las instituciones de salud. El recurso humano siempre va a ser una necesidad sentida en todo momento y en todas las instituciones de salud. Todo lo anterior deberá ser apegado a normas, por supuesto, y a estándares para la realización de acciones concretas y viables a la prevención y optimización de estos errores. En ese sentido tenemos, y les presento la trilogía para crear un modelo ideal de actuación de enfermería. Esta trilogía consiste en la planificación de la calidad,
el control de la calidad y la optimización de la calidad. En este primer punto de la trilogía, hablando específicamente de la planificación de la calidad, tenemos puntos específicos en cada uno de ellos y nos habla que en la planificación de la calidad identifica a los usuarios qué tipo de usuario tenemos enfrente, determina qué tipo de necesidad tenemos ante ese usuario y desarrolla características del servicio para la atención al usuario. Desarrolla entonces también procesos de acuerdo a las características del servicio y por ende transmite los planes de actuación para poder llevar a cabo esta planificación de la calidad dentro de este modelo. Dentro del control de la calidad tenemos, por supuesto, que evaluar el rendimiento de la atención de la calidad. Yo no puedo determinar ciertos criterios de evaluación sin darle seguimiento y sin evaluarlos, porque entonces estaríamos perdidos y estaríamos haciendo trabajo en vano. Vamos a comparar el rendimiento con los objetivos de la calidad y este control de la calidad va a actuar sobre las deficiencias encontradas, ¿ok? Y dentro de la optimización de la calidad tenemos, por supuesto, la infraestructura necesaria con la que tendríamos que contar, identifica necesidades específicas para la optimización, establece equipos para delegar responsabilidades en el cumplimiento de esta y proporciona recursos necesarios para el desarrollo de soluciones y establece controles para mantener estos beneficios. Ok, retomando el concepto de satisfacción de la persona en la que se cuida, tenemos que este resultado, de brindar calidad en la asistencia a los servicios de salud, la suficiencia de recurso humano y material, la capacitación del personal conforme a normas vigentes y el sentido humano para la atención a las necesidades de este usuario. El sentido humano al cuidado de enfermería es de vital importancia, además de la realización de procedimientos correctos y seguros conforme a los estándares de calidad establecidos y generar esta empatía con el paciente y cumplir, por supuesto, con las metas del cuidado, genera confianza en los cuidados que percibe y recibe este paciente. Aquí quiero tocar un punto muy importante y hablar de la satisfacción percibida por el usuario. Quien evalúa en las instituciones de salud la calidad o la satisfacción del cuidado tiene que tener un tacto sumamente importante. No podemos evaluar la satisfacción del paciente al ingreso, porque entonces podemos contrapuntear mucho la percepción que en ese momento tiene. Si el paciente o el usuario llega con un dolor, con un EVA 10 de 10 abdominal, nauseoso, quejumbroso, y se le acerca personal que está evaluando la satisfacción, por supuesto que este paciente va a tener una percepción completamente diferente a lo que pareciera que nosotros queremos escuchar. En ese sentido, si este paciente recibe una atención pronta a su padecimiento y eventualmente en un par de horas o en un par de días, ese paciente es evaluado para poder medir su satisfacción como usuario de esta institución de salud, va a tener dos vertientes. Si la institución de salud le resolvió su padecimiento en este momento, es decir, si su EVA de 10 de 10 disminuyó a un 4 de 10, pero además la enfermera tuvo esa empatía con él ante su situación, lo escuchó, le dio la atención oportuna, ese paciente se va a ir completamente satisfecho. Sin en cambio, si este paciente esperó horas en el servicio de urgencias para poder recibir la atención, pero además la enfermera tardó por exceso de trabajo, llamémoslo así, en atenderlo, en administrarle su analgésico, pero además el servicio o la institución de salud en la que se encontraba no tenía el equipo biomédico para realizarle rayos X, ultrasonido, tomografía, como lo quieran llamar,
ese usuario se va a ir completamente insatisfecho con el servicio recibido. Es por eso la importancia de saber en qué momento se evalúa la satisfacción del usuario. En ese sentido, un paciente insatisfecho tiene la mayor posibilidad de poner una demanda o queja, y por ello es necesario identificar los incidentes que puedan originar una situación de insatisfacción del usuario. ¿Ok? El paciente espera atención en el cuidado, seguridad de posibles riesgos, conocimiento enfermero y trato humanizado. La calidad es una forma de vivir, de actuar, pero sobre todo de convivir. Hablar de este conocimiento enfermero y trato humanizado pareciera entonces que hemos dejado a un lado este trato humanizado. No tendrían que estarnos recordando desde las aulas o desde nuestro quehacer diario brindar ese trato humanizado. De verdad que no tendría que estarse recordando, porque finalmente somos una profesión que, si bien no es, ¿cómo llamarle? No es una profesión a la que han mal llamado algunos políticos o algunos representantes de la política a nivel nacional como hacedores o como artesanos, ¿no? Es hablar de una profesión realmente digna, es hablar de una profesión que brinda un cuidado a un ser humano, a un igual. Y por ende, el simple hecho de tratar a otro ser humano es hablar ya de brindar un trato humanizado. En ese sentido, tenemos que los indicadores de calidad van a medirse de dos formas: la calidad intrínseca y la calidad percibida. Dentro de la calidad intrínseca tenemos estos indicadores difíciles de percibir por el usuario. Como ejemplo, tenemos la forma correcta de una instalación de sonda nasogástrica o una forma correcta de administración de un medicamento. El usuario en este momento no va a identificar de manera directa si la instalación de la sonda nasogástrica o la administración del medicamento se hizo bajo los estándares de calidad o si el procedimiento fue el correcto. Sin embargo, la calidad percibida, donde el indicador se basa en la percepción, por supuesto que el paciente o el usuario se va a percatar de esta situación. Ejemplo, tenemos el horario correcto de la administración de un medicamento. Sabemos que en áreas de hospitalización donde el familiar está a pie de cama y está pendiente de los horarios de medicamento, esa calidad percibida la va a tener presente este paciente, este usuario o el familiar. ¿Por qué? Porque entonces la enfermera no le administró su medicamento a las 6 de la mañana. Y porque además el medicamento que le tocaba a las 4 de la tarde no se lo administraron, sino hasta después de las 6 de la tarde. Y lo mismo sucede con la higiene. En el caso específico de la higiene de manos, tenemos que los pacientes hoy por hoy se percatan si ese personal del área de la salud está siguiendo las normas de higiene. Incluso hay quienes se toman, con todo derecho, por supuesto, esa atribución de comentarle al personal del área de la salud que tiene que realizarse higiene de manos. Y ya entrando de lleno a los indicadores de calidad, tenemos que hablar de SICalidad, que es hablar de los sistemas integrales de calidad, donde SICalidad es un acuerdo en el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de operación de los sistemas integrales de calidad. Desglosado en el siguiente contenido. Bueno, eso lo pueden revisar directamente en la plataforma de la Secretaría de Salud para no detenernos mucho. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de SICalidad? Bueno, es contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el apoyo a la consolidación de la calidad de los establecimientos de atención médica de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a través del impulso
al desarrollo de proyectos para la mejora de la calidad en su dimensión interpersonal y técnica, con énfasis en la seguridad del paciente, así como fomentar e implementar un esquema sectorial que permita reconocer el desarrollo de experiencias exitosas, por supuesto, en materia, y sus mecanismos de financiamiento se establecen en convocatorias públicas para poder participar en el Premio Nacional de Calidad en Salud y en los proyectos de mejora continua de la calidad en la atención médica. En ese sentido, tenemos la clasificación de indicadores de calidad. Maestro, ya no te escuchamos. Escucha. ¿Tenemos el audio nuevamente? Ya te escuchamos, maestro. Una disculpa. ¿Me escuchan y me ven nuevamente? Solo te escuchamos, no te vemos. Parece que estás compartiendo pantalla, pero no vemos nada en la pantalla. Se está abriendo la diapositiva. Ok, ya es que esperar un poquito. Esperamos, maestro, no te preocupes, muy interesante todo lo que nos estás comentando y todo lo que tenemos que hacer énfasis en nuestras instituciones de salud. ¿Podemos visualizar ya la presentación? Todavía no. Está en ¿Ahora modo lo podemos compartir ver? pantalla. Todavía no, maestro. Todavía no se ve, pero mientras aprovecho para pedirles si pueden mantener su cámara y su audio en modo apagado para que podamos seguir escuchando la conferencia. Estamos aquí muy atentos. ¿Podemos visualizar ahora, maestra? Ya se ve ahí, maestro. Perfecto, Escuchamos. ok. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Les comentaba acerca de las métricas para la identificación de indicadores de calidad en enfermería y tenemos tres rubros: indicadores de seguridad, indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y la puntualidad, e indicadores para medir la relación con el paciente. Dentro de las características métricas para poder evaluar indicadores de seguridad, tenemos estos puntos a revisar: número de errores cometidos, la tasa de complicaciones, el porcentaje de abandono del asesoramiento médico y la tasa de mortalidad posterior al procedimiento. Y dentro de las métricas para indicadores para la medición de la eficacia, la eficiencia y la puntualidad, tenemos la tasa de readmisión hospitalaria, de enfermedades contraídas en el hospital, de promedio de minutos por cirugía,
de duración promedio de la estancia y de tiempos de espera del paciente en este proceso. Dentro de las métricas para el indicador para medir la relación con el paciente, bueno, tenemos esta frecuencia de comunicación médico-paciente, el número de quejas que el paciente realiza, la satisfacción general del paciente, horas de capacitación de empleados, relación paciente-personal, número de remisiones y tasa de ocupación hospitalaria. En ese sentido, tenemos que hablar de lleno ya acerca del indicador o indicadores de calidad, que esos se van a definir como herramientas de medición que van a buscar, por supuesto, mejorar la calidad de los servicios de enfermería, tomando en cuenta, evidentemente, criterios que van a garantizar las condiciones para los cuidados que proporciona el personal dentro de un ambiente seguro, eficiente y humano. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, crear lineamientos e instrumentos enfocados a usuarios, profesionales de la salud y organizaciones que contribuyen a generar servicios de seguridad en el Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, les presento aquí los 16 indicadores que maneja CICalidad y que en las instituciones de salud, dependiendo el nivel de atención y el tipo de hospital y el tipo de usuario que manejan, bueno, se van a retomar estos indicadores para poderse evaluar. Es decir, si yo me encuentro en un hospital de tercer nivel que única y exclusivamente ve a pacientes adultos, pues entonces no tendría sentido tener el indicador de manejo del recién nacido con peso menor a 1.500 gramos para evaluarlo, porque evidentemente yo no voy a tener pacientes para poder evaluar este indicador. Tenemos el primer indicador, que es trato digno, que es un indicador que en particular a mí me gusta mucho. Los ítems que se evalúan en ese indicador son importantes, por supuesto. En el indicador 2 tenemos administración de medicamentos vía oral. No quiero decir con esto que los otros 15 indicadores sean de menor importancia, pero sí me parece de importancia significativa el número 1, que habla acerca de trato digno, porque como les hice mención en diapositivas anteriores, la satisfacción percibida va a ser la calificación final que este usuario nos va a dar como personal del área de la salud y como institución de salud que brinda servicios. Como indicador número 3 tenemos la vigilancia y control de la venoclisis instalada. Como indicador número 4 tenemos la prevención de infecciones por sonda vesical. En el quinto tenemos la prevención de las caídas en pacientes hospitalizados y la prevención, como indicador número 6, de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Como número 7 tenemos registros clínicos de enfermería. En el 8 tenemos manejo del recién nacido con peso menor a 1.500 gramos. En el 9 tenemos la vigilancia y control del neonato con riesgo de hiperbilirrubinemia. En el 10 tenemos a pacientes con problemas de salud mental. En el 11 tenemos a pacientes con problemas de salud mental pediátricos. Y en el 12 tenemos vigilancia y control del neonato con alimentación por sonda nasogástrica. En el 13º tenemos la vigilancia y control del neonato con aspiraciones y secreciones por cánula endotraqueal, vigilancia y control del neonato con catéter intravascular en el 14º, y en el 15º tenemos la atención de paciente con hemodiálisis, y finalmente en el indicador 16 tenemos la atención a pacientes con diálisis peritoneal. Cada uno de estos indicadores se subdivide, por supuesto, en ítems que van a ser evaluados por el personal asignado en este proceso. Vuelvo a insistir firmemente en que uno de los indicadores con mayor impacto dentro de esos 16 indicadores es el número 1, o para mí, de manera muy particular, es el trato digno, porque retomamos este sentido de satisfacción percibida por el usuario. Esto no quiere decir que la administración de medicamentos vía oral
no se lleve a cabo o que no se tenga una vigilancia y control de una venoclisis instalada o la prevención de infecciones asociadas al cateterismo vesical. O sea, no estoy minimizando los demás indicadores, pero sigo insistiendo que el indicador de oro es el número 1 como trato digno, es el que nos va a poner la calificación final como profesionales del área de la salud y como instituciones de salud. Quiero hacerles mención de los 11 ítems que conforma el indicador de trato digno. En el primer ítem tenemos el ítem a evaluar, por supuesto, en este indicador. La enfermera lo saluda de forma amable. El segundo ítem de este indicador hace referencia si la enfermera se presenta con el usuario. En el tercer ítem tenemos que cuando la enfermera se presenta al paciente, lo hace por su nombre, ¿no? Si la enfermera en el cuarto ítem, si la enfermera le explica al usuario acerca de las actividades o procedimientos a realizar. Si ves que esta parte, fíjate, a veces me alcanza a ver aquí, si ves que esto está muy alto, ¿Me apoyan con sus micrófonos, por favor, maestra? Una lista de 0, pero así, muy suavecito. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos, por A la favor? misma. ¿Para qué? ¿Qué hace esto? Esto es hueso. Muchas gracias. Listo. En el quinto ítem de este indicador habla si la enfermera se interesa para que este paciente perciba su estancia de una manera más agradable. En el quinto ítem de este indicador hablamos de si se procura ofrecerle las condiciones necesarias que guarden su intimidad o pudor al paciente. Si la enfermera le hace sentirse seguro y atendido. Si la enfermera lo trata con respeto. La enfermera le enseña a él o al familiar acerca de los cuidados que debe tener respecto a sus padecimientos. En el ítem 10 de este indicador hablamos de si hay continuidad en los cuidados de enfermería las 24 horas del día. Estoy hablando evidentemente en áreas hospitalarias. Y en el 11º y último ítem de este indicador de trato digno, la pregunta es mágica, que yo le llamo, ¿se siente satisfecho con el trato que le da la enfermera o el enfermero? Aquí vuelvo a retomar. Hablar de satisfacción es hablar de una expectativa traída por el usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Tuve la experiencia de realizar el servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde teníamos pacientes foráneos, ¿no? Es decir, teníamos pacientes que venían de la sierra, en donde nos platicaban que ellos dormían en el piso, en un petate, ¿no? Que solamente hacían una comida al día, y cuando llegan a recibir la atención médica a esta institución de salud, y entonces les ofrecen una cama con colchón y sábanas y una almohada, por supuesto que la expectativa se eleva a un 1000%. No así para el paciente que viene de un seguro de gastos médicos mayores y donde la comparativa la hace en relación con un hospital ABC o con un hospital Ángeles Pedregal, y por supuesto que la expectativa va a ser mayor a cumplir dentro de esta institución de salud. Es por eso que les vuelvo a comentar que es de suma importancia identificar en qué momento vamos a evaluar este indicador y en general los otros indicadores. Ya les comentaba que cada uno de esos 16 indicadores van a ser evaluados por sus instituciones dependiendo el tipo de hospital y el tipo de usuarios que manejan. ¿Por qué no presento gráficas de resultados de medición
porque finalmente esto no es una competencia de instituciones de salud para identificar a quién se nos cae o no se nos caen los pacientes, ¿no? Sino más bien hacer conciencia de qué estoy haciendo yo como enfermero en el hoy por hoy, qué estoy aportando a la institución en la que laboro, y lo más importante, ¿no? Saber brindar una atención óptima y de calidad. Finalmente, las instituciones educativas hoy por hoy nos pueden enseñar, nos pueden hablar incluso de brindar un trato humanizado, un trato digno. Sin embargo, eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿ok? Quiero hacer extensiva esta invitación para todo el profesional de enfermería. De verdad, no quise poner gráficas de números con respecto a cómo se están percibiendo algunos hospitales. Sin embargo, cada institución de salud, a través de la plataforma de la Secretaría de Salud en Sí Calidad, envían la información que se recopila mes con mes de estos indicadores, y entonces se proyectan de manera semestral y anual, y no con el fin de evidenciar a qué institución de salud le va mal en el indicador de trato digno o a quién sí, sino más bien retomar de esas instituciones de salud qué es lo que están haciendo para disminuir entonces el riesgo de caída, qué es lo que están haciendo para disminuir las lesiones por úlceras por presión, qué está haciendo el HRAE para seguir manteniendo ese indicador de trato digno a tope. Bien, agradezco su atención prestada, maestra. Muchísimas gracias, un placer haberte escuchado. Si nos puedes apoyar en dejar de compartir para que te apreciemos en su totalidad. Creo que ha sido muy interesante lo que has venido manejando, ya que no solo es conocer el concepto, la importancia, que son temas que en realidad no son nuevos, sino lo más importante es hacer conciencia y reflexionar un poco de manera individual desde cada lugar en el que estemos, quizá las áreas administrativas, educativas, de supervisión o los que están en la primera línea, que reflexionemos qué es lo que podemos mejorar. Y como lo mencionabas, el podernos preguntar qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Déjame comentarte, maestro, que nos están visualizando desde Córdoba, Veracruz, obviamente de Unitec, tienes aquí a toda la porra Unitec. Nos están visualizando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en San Luis Potosí, Hospital General de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE Chihuahua, José María Morelos y Pavón ISSSTE, Hospital Ángeles del Pedregal, nuestros alumnos del Centro Internacional nos están visualizando en Toluca, Durango, y los que nos están visualizando también en Facebook. Mira, aquí desde Durango te están mandando muchas felicitaciones. Es un tema que es muy, muy importante y quisiéramos hacerte un par de preguntas que nos han llegado a través de las diferentes redes sociales. Mira, nos preguntan. Adelante. ¿Cuál de todos los indicadores de calidad es el más importante? Ok. Vuelvo a hacer de su conocimiento de cada uno de ustedes. No hay un indicador importante. Por supuesto que si la Secretaría de Salud determinó que estos 16 indicadores iban a poder evaluar los procesos dentro de la atención que se brinda a los usuarios, es porque así lo determinaron, es porque cada uno de ellos es importante. Esto no quiere decir que uno tenga mayor valor que otro. Sin embargo, lo que yo les hice mención en un principio es de la calidad intrínseca y la calidad percibida. ¿Ok? El paciente, digo, no es por
hacer creer al paciente que no sabemos realizar los procesos, pero en ese momento el paciente o el usuario no sabrá identificar si el procedimiento lo estoy haciendo de manera correcta o no. Que en este contexto tendríamos todos que manejarnos bajo los estándares que cada una de las instituciones de salud nos determina. Sin embargo, yo hice mención de que uno de los indicadores para mí, en lo particular y desde mi perspectiva, es el indicador de trato digno, porque finalmente el paciente o el usuario, al recibir una atención pronta, una atención de calidad, una atención en donde se sienta protegido, donde se sienta seguro, va a resultar completamente satisfecho. Pero ¿quién le va a dar esa seguridad? ¿Quién le va a dar esa plenitud y esa satisfacción? La enfermera. Por supuesto, la enfermera que está con él haciéndole mención que tranquilo, que respire por la boca o que cierre la boca y respire únicamente por la nariz, que se tranquilice, que llame a su familiar, que no se preocupe. Esa seguridad que le va a brindar la enfermera, por supuesto que ese paciente la va a percibir. Y cuando se le pase la evaluación de este indicador, así el medicamento se haya puesto a las 6 de la tarde porque no había, así no se haya instalado algún equipo necesario para la atención porque no lo había en la institución, el paciente se ve satisfecho por el simple hecho de ser atendido en su urgencia y escuchado sobre todo. Pero lo más importante es esa empatía que la enfermera tuvo hacia él. Es por ello que no creo o no hago menos a los demás indicadores, pero sí firmemente les hago mención nuevamente que el indicador de trato digno es sumamente importante para la calificación final de una enfermera o de una institución de salud. No sé si respondí a la pregunta. Sí, claro, estaba aquí muy atenta al chat. Mira, tenemos grandes personalidades aquí dentro de los asistentes. La verdad es que todo nuestro público siempre es bienvenido y muy importante, todos y cada uno de ellos. Tenemos entre ellos a la directora de la Escuela de Cruz Roja de Cuernavaca, al director de la Autónoma de San Luis Potosí, quienes te mandan saludos también. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta muy importante. De hecho, tenemos dos que tienen mucho que ver. La primera, ¿qué relación existe entre la medición y la educación continua? Y permíteme, te voy a hacer la otra. ¿Qué impacto tendría integrar la materia de calidad en los planes de estudio para evitar la variabilidad de los procedimientos, que son temas que tienen mucho que ver, unos desde la educación continua en los hospitales y otros desde la formación de pregrado? Ok. Con respecto a la primera pregunta, la relación que tiene o la diferencia que hay entre la medición y la educación continua. Bien. La medición, como definición operacional, es únicamente eso, medir un proceso. Es decir, se realiza el día de hoy cierta medición, y el día de mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, se vuelve a hacer una medición, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a estar percibiendo? Un número. Aquí había 6, aquí había 10 y en un mes había 20. ¿Qué sucede con la educación continua? Es decir, ya medí que aquí hay 6, ¿ok? Y lo que yo quiero llegar es a 10. ¿Qué sucede entonces? Necesito buscar estrategias de educación, ya sea directa o indirecta, para que entonces esa medición se pueda llevar a 10. ¿Cómo lo hacemos? A través de la educación continua. ¿Ok? La medición es únicamente tomar una cifra, mes con mes, de manera semestral, trimestral o anual, a diferencia de la educación continua. Ya tengo esa medición, por supuesto que no va a haber educación continua si no hay medición. Ya tengo esta medición, y entonces, ¿qué voy a hacer entonces para que ese 6 de enero
suba a 7 a febrero, suba a 8 en marzo, suba a 9 en abril, y entonces de mayo a diciembre tengamos 10, porque se trabajaron estrategias de mejora durante un periodo de tiempo para mejorar entonces un proceso. ¿Ok? Espero os haya respondido la pregunta, si no, ahorita retomamos. Y con respecto a la segunda pregunta de incorporar calidad en el área educativa. Considero finalmente que calidad no es hablar de un concepto, calidad no es hablar si se hacen o no bien las cosas. Calidad es hablar de una cultura organizacional, no solo de las instituciones, instituciones de salud, sino desde toda institución que brinda un servicio, tiene que tener este concepto arraigado. Incluso en el propio proceso educativo tenemos estándares o incluso normas oficiales que determinan qué escuelas sí tienen esta validez para poder brindar educación. Tenemos las ISOs que evalúan los estándares de calidad en las instituciones educativas, y desafortunadamente en el área de enfermería, calidad se ve desde un concepto nada más. Hablar de calidad en su totalidad es hablar de un mundo en general. No considero, al menos de manera particular y desde mi experiencia, que se incorpore al menos desde el nivel de pregrado una materia de calidad, pero sí poderlo retomar en el nivel de posgrado. Es decir, en las áreas de especialización se retome como materia o como módulo la calidad en los servicios de salud. ¿Por qué es importante retomar la calidad en el nivel de posgrado? Porque finalmente la calidad de cuidados que va a realizar este personal ya son completamente especializados. No quiere decir que esté demeritando la calidad de atención que se brinda a través de un egresado o de un personal del área de la salud de nivel de pregrado, sino que hago especial énfasis en que estos personajes que se especializaron en una área tienen que tener mayor amplitud de ejercicio profesional, y por ende tendrían que conocer de manera estricta los estándares de calidad que se manejan en las instituciones de salud y la calidad en su concepto, por supuesto. Pero yo creo firmemente que a partir del nivel de posgrado, no en el pregrado. En el pregrado hay otras áreas de oportunidad que podríamos poder incluir, pero no de momento en el pregrado. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No sé si prendieron su micrófono para pedir participación, o nos las quieren escribir en el chat mientras le doy lectura a los que ya habían preguntado, si nos hacen favor. Maestro, tengo otras dos preguntas que también tienen relación y te las hago. ¿Qué participación tienen los avales ciudadanos? Algunos estudiantes cumplen con ese papel en algunos hospitales de Morelos. Y la siguiente pregunta es, ¿enfermería solo en la asistencia hospitalaria no se considera entonces el trabajo comunitario? ¿Qué pasa con ello? ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Importante y muy interesante la pregunta número 2. ¿Qué pasa con el primer nivel de atención? ¿Cómo se evalúa el primer nivel de atención? Por supuesto que hablar de indicadores de calidad no es únicamente hablar de indicadores en áreas de hospitalización de segundo o tercer nivel de atención de salud, pero aquí se manejan y se conducen otros indicadores para el primer nivel de atención. Esto no quiere decir que al ser de primer nivel demeriten su importancia. Sabemos que en países como lo es Cuba específicamente, la mayor importancia y lo que le apuestan a nivel económico en cuanto
en materia de salud, por supuesto, es el primer nivel. Primer nivel es esta barrera, ¿no? Que en teoría tendría que impedir que este paciente llegara a un segundo o un tercer nivel. Las estrategias que se manejan en primer nivel es, de verdad, de una importancia significativa. ¿Por qué? Vuelvo a tomar el ejemplo de la atención que brindan en Cuba, en donde no permiten que las enfermedades avancen. Se hacen estos, como aquí llamamos en México, los AGEPS, ¿no? En donde cada médico... Mencionamos el de digno, nada más. Cada enfermera, Y ni siquiera la identificación del paciente abarcó ahí. No, nada más hablo exclusivamente. Perdón, si gustan, nos pueden escribir por el chat porque los estamos en vivo escuchando al ponente, por favor. Gracias. Entonces, hablaba de esta atención muy focalizada. Primer nivel, hoy por hoy podríamos apostarle X cantidad de dinero, pero el resultado que hoy tendríamos no lo veríamos ni esta ni la segunda generación, de verdad. Ni nosotros ni una segunda generación. El cambio se tendría que ver en unos 40 o 50 años si le apostáramos al primer nivel. ¿Ok? Si el gobierno federal dijera, ok, hoy por hoy invierto cierta cantidad de dinero a primer nivel, para que entonces detengamos las enfermedades crónico-degenerativas en este momento, el resultado lo tendremos que ver, o al menos ya no nosotros nos tocaría verlo, dentro de 50 años. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces con esos indicadores? ¿Cómo medimos los indicadores en primer nivel? Existen instrumentos metodológicos para poder medir la productividad de primer nivel, el trato digno, por supuesto, pero no es menospreciar la medición de indicadores en primer nivel, por supuesto que no. Bien, tenemos también una participación, una pregunta, maestro Fer, si nos permites, por parte del maestro Silvino, que te quiere... Claro, adelante. Te quiere saludar y te quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. También tengo problemas con la cámara, pero bueno, no nos va a impedir comunicarnos. Hablaste de muchas cosas, bueno, perdóname por la confianza, pero sabes que hay una cercanía, un sentimiento de aprecio también. Sí, muchas gracias. Hablaste de muchas cosas interesantes, sé que, y bien lo dijiste tú, la idea no era presentar estadística ni todos los indicadores, sin embargo, sí hiciste una reseña bastante interesante. Quiero rescatar algunas de las cosas que me llamaron mucho la atención y termino con una pregunta. Comentaste que justamente la calidad y, bueno, los resultados tienen que ser un proceso y eso creo que es interesante. De repente queremos cambiar de la noche a la mañana, si hay 10 caídas y ya llegar a 0, o sea, eso es imposible, o sea, son procesos y se van trazando de manera continua y vas gradualmente midiendo las estrategias que, aun cuando fueran estrategias de éxito en una institución, pues no todas las instituciones nos comportamos de manera similar, ¿no? Entonces ahí vas viendo, generando experiencia. Eso es algo que me llamó la atención y me gustó mucho cómo lo abordaste. Lo otro, decías tú, justamente la cultura o la calidad es un proceso de conciencia, es un proceso personal, es un proceso de cultura, o sea, es decir, retomo el concepto de certificación, porque a veces decimos, ya estamos certificados, entonces estamos certificados y ya, y no, eso es parte del proceso, pero justamente la calidad y esta parte de seguridad, de medición, es una cultura y bueno, todos debemos estar trabajando ahí a partir de la filosofía como ayer nos que nos caracteriza a cada institución. Y lo último, y es esta parte que me gustó mucho también,
hablabas al inicio, cuando hacías la semblanza, que para hablar de calidad hay que hablar del proceso de atención de enfermería. Hay que hablar del proceso de atención de enfermería porque es el eje de la disciplina, es el eje de nuestra profesión, y ahí es donde inicias, y ahí es donde te enseñan a ver al otro ser humano, a la otra persona, donde a partir de cómo tú logres ver, es cómo tú lo vas a cuidar, es cómo tú le vas a hablar. Entonces, eso es esencial, y de ahí inicia un proceso de valoración, ya no me sigo, pero justamente es eso. Entonces, y aquí está la pregunta. ¿Crees que si no aplicamos proceso de atención de enfermería, al margen de aplicar acciones, estaremos fomentando la calidad? ¿O qué nos sugieres tú para no escucharme tan cerrado, Fernando? Muchas gracias. Bien, maestro. Hablar del proceso de atención a enfermería en su conjunto es hablar únicamente de una herramienta metodológica para poder brindar el cuidado. Por supuesto que al ser una herramienta metodológica, tiene ciertos pasos a seguir. Y todos conocemos desde que iniciamos el primer día de la carrera, hablar del proceso de atención a enfermería, ¿no? Pero ¿qué es el proceso de atención a enfermería? ¿No? Finalmente, es una herramienta metodológica para poder brindar el cuidado. Es una serie de pasos que tenemos que llevar a cabo para poder realizar nuestras actividades de una manera óptima, ¿ok? Y ordenada y organizada, incluso por definición lo tenemos, ¿no? Que el proceso de atención de enfermería es este conjunto de pasos organizados y sistematizados para poder brindar cuidados de atención. En ese sentido, al ser una herramienta que la enfermera utiliza en su quehacer diario, tiene que hacer sinergia, ¿ok?, con la calidad para poder optimizar el resultado en la atención del usuario. ¿Qué quiero decir? Si dentro de mi primera etapa del proceso, que es la valoración, yo no determino qué tipo de intervención voy a realizar para poder hacer una valoración completa, y entonces disminuye mi rango de valoración, y entonces para poder determinar un diagnóstico enfermero, no voy a tener los elementos necesarios para poder realizarlo de manera completa. Todo ese cuidado se viene abajo, ¿ok? Entonces, hablar de calidad y de proceso enfermero es hablar de un solo ente, ¿ok? No hay calidad en el proceso si no hay proceso enfermero, así de simple. Al cumplir cada una de esas etapas del proceso, en la última de las etapas, que es la evaluación es medir, ¿ok? Y en el proceso la evaluación es medir las 4 etapas. Y al ser, y una de las características del proceso es que es dinámico, ¿no? Si yo evalúo que estas 4 etapas del proceso no fueron las necesarias para poder llevar a mi paciente a un mayor nivel de calidad en cuanto a su padecimiento, pues entonces, bueno, me replanteo nuevamente, ¿ok?, las estrategias o las intervenciones para poder revalorar al paciente, volverle a iniciar las intervenciones y evaluar si efectivamente estas nuevas le ayudaron a poder satisfacer sus necesidades de padecimiento. Lo mismo sucede con la calidad. Todo lo que yo estoy evaluando lo tengo que medir, ¿ok? Y si en la evaluación, perdón, en la medición tengo 5 puntos y lo que yo quería era llegar a 10, bueno, entonces busco las áreas de oportunidad que no me permitieron llevar este proceso a 10, identifico cada una de ellas y entonces establezco esas estrategias de mejora para poder llevar este proceso a un mayor nivel óptimo y de calidad. Entonces, maestro, vuelvo a repetir, no hay calidad sin proceso de atención a enfermería y no hay proceso de atención a enfermería sin calidad. La calidad va a estar implícita en todos los procesos, porque finalmente calidad es medir y entonces buscar estrategias de mejora.
Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando, también. Tengo por aquí una última pregunta ya para no demorarnos mucho y no Adelante. prestar tiempo a todas tus ocupaciones. Mira, nos preguntan que ¿hasta dónde afecta la puntualidad en la calidad de atención? Ya que hay personas que llegan tarde y no son tan comprometidas. ¿Hasta dónde afecta esto la calidad y el desempeño? Yo creo que la puntualidad es percibida de una manera diferente, ya que dentro de las instituciones, llámese de salud, educativas, tenemos una cultura organizacional diferente y que nos va a definir a cada uno de nosotros. Yo no puedo incidir como administrativo en el personal para poder determinar si llega temprano o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que la puntualidad es un valor personal, que por supuesto va a tener repercusiones en la institución de salud, sí, pero otra cosa importante es que hay sanciones, ¿no? Desde que nos estamos formando en la escuela hasta cuando nos incorporamos al mundo laboral, sabemos que existen sanciones para la gente que carece de esta, ¿cómo llamarla? De esta característica. A nivel educativo, por supuesto que nos dicen que un retardo, 2 retardos, 3 retardos equivalen a una falta, ¿no? Y entonces ya no tienes derecho a examen y entonces ya no tienes derecho a entregar ciertas actividades. En el mundo laboral, la impuntualidad se refleja en descuentos, ¿no? Si no llegas a tiempo, pues no te pagan tus estímulos de puntualidad, pero además si llegas tarde en 3 ocasiones, pues se descuentan un día completo. Por supuesto que cada uno de esos puntos tiene sus sanciones para estos personajes que carecen de estabilidad. El reflejo de la impuntualidad, yo no lo veo relacionado, al menos de manera directa, para la atención. Sabemos que el hecho de que se nos genere el ausentismo no programado va a generar sobrecarga de trabajo. Y la sobrecarga de trabajo eleva entonces el riesgo de eventos adversos. Es decir, si en un área de hospitalización de 50 camas tengo 5 personas, ¿no? Y a cada una de ellas entonces les tocan 10 pacientes, pero si una de estas 5 personas no llega, entonces ya no voy a distribuir 50 pacientes entre 5 personas. Tengo que distribuir entonces 50 pacientes entre 4 personas. Entonces, si de ver 10 me toca ver ahora 13, ¿qué va a suceder? Aumenta el riesgo de manera significativa de poder presentar un evento adverso. Porque entonces, mientras yo estoy administrando medicamentos en la cama 1, en la cama 13, el paciente que tengo inquieto se cae. O el paciente que mandé al baño junto con el familiar de la cama 7, por no prestarle la atención necesaria, se cae en el baño. O además, el paciente que tiene una vía periférica que tiene características significativas de flebitis, de acuerdo a la escala de Maddox, pues entonces todas esas desviaciones que vamos a tener aumentan en gran medida en gran medida los eventos adversos que se pueden presentar. Es por ello que el ausentismo no programado
tanto de inasistencias como de impuntualidad, puede verse reflejado, sí, de manera más significativa en el ausentismo como falta que el ausentismo de manera, perdón, o del punto de la impuntualidad. Perdón, no sé si resolví la pregunta, los enredé más, pero... No, sin duda los valores tienen mucha Sí, relación con la calidad, ¿no? Y es algo que nosotros fomentamos desde el pregrado, la importancia que tiene el respeto, la tolerancia, la solidaridad, son parte incluso de los ítems de trato digno. Entonces, claro, pues es una pregunta muy, muy pertinente. Maestro, para no entretenerte mucho, estoy viendo que tengo a Eric Favila con la mano levantada. No sé, Eric, si fue un error o si quiere comentar algo muy breve, porque ya estamos contra el tiempo. Eric, si me escucha, tiene la mano levantada. O si nos quiere comentar por el chat. Simplemente era para hacer unas aportaciones, pero bueno, ya no hay tiempo, entonces ya será para la otra. Gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted. Bueno, maestro, pues hemos quedado con ganas de más. De hecho, por ahí nos están sugiriendo que podamos organizar algo entre varias instituciones para saber cada institución cómo mide la calidad, y seguramente lo vamos a estar realizando para el segundo semestre del año, una actividad de calidad. Y mientras, pues si me permites, te voy a otorgar a nombre de todos mis compañeros una constancia virtual, y me permito leértela porque además estoy muy contenta por yo estar coordinando esta actividad. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, otorgan la presente constancia como ponente al doctor Andrés Fernando Reyes Mancilla en la sesión clínica Indicadores de Calidad, Evidencia del Cuidado de Enfermería, transmitido de forma virtual en vivo el 31 de enero del 2023. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Maestro, doctor, amigo, esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros, que nos podamos seguir viendo y trabajando de manera colaborativa, porque todas estas mentes creativas e inquietas tenemos mucho que hacer por la enfermería nacional. Te despedimos con un gran abrazo. No sé si quieras un comentario final antes de pasar a mi último aviso a toda nuestra audiencia. Bien, yo creo que, gracias maestra por la invitación, gracias por la constancia, de verdad, siempre es un gusto participar con las diferentes asociaciones, las diferentes instituciones educativas, entre otras organizaciones. Me parece muy interesante eso que acabas de mencionar. Si bien lo dijo el maestro Silvino, no se trataba de comparar qué hospital o qué institución de salud se le caen menos los pacientes, o a qué pacientes se les infiltran menos las venoclisis, o qué instituciones de salud tienen menor incidencia de infecciones asociadas al cateterismo vesical, desde el punto de vista de comparación. Pero sí podríamos manejar en algún momento, maestra, si tú o así lo considera la asociación, es identificar las estrategias, ¿no?, que cada institución de salud tiene para, una, la aplicación, la medición y el seguimiento del indicador o de los indicadores. Eso me parece súper, súper genial. Y por supuesto que esto nos va a abrir caminos para mejorar los servicios que hoy ofrecemos como profesionales del área de la salud. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a toda la audiencia que permaneció durante esta hora y media. Me disculpo también por los inconvenientes que tuvimos de señal, pero sabemos que hoy por hoy nos tenemos que acostumbrar a este tipo de tecnologías para poder brindar pues la educación continua. Venga, muchas gracias. Así es. Te agradecemos mucho tu tiempo. Ya teníamos mucho, tratando de localizarte para
que estuvieras con nosotros. Te agradezco inmensamente, te mando un abrazo virtual. Que Dios te bendiga y esperamos verte pronto. Y nada más quiero comentarles a todos y también por supuesto a ti, maestro, que todo febrero, todos los martes de febrero vamos a tener el mes de la literacidad, en donde vamos a estar hablando de la importancia de la redacción en enfermería, de la elaboración de un microcuento y de una redacción bien hecha, ¿no? Porque si algo hacemos en enfermería son las notas, los registros clínicos, reportes, etcétera, y tienen que estar, hablando de calidad, tienen que cumplir con ciertos criterios. Entonces, todo el mes de febrero vamos a tener maravillosos temas, al igual que en el mes de marzo vamos a tener temas de interés general. Entre ellos vamos a hablar de una experiencia vivida de un colega en Alemania para todos aquellos interesados que quieren viajar o que quieren irse a laborar al extranjero, que sepan cuáles son las cosas favorables o desfavorables a las que se pueden enfrentar. También vamos a hablar de la declaración patrimonial, y cuál es la importancia. Y además nos van a hablar del proceso de atención de enfermería, dos grandes íconos a nivel nacional como el que tenemos hoy, nos van a hablar de temas muy importantes de proceso de atención de enfermería, tanto desde las universidades como de lo que es el cuidado pedagógico. Entonces, tenemos una galería muy importante de temas. No se desconecten, todos los martes sesionamos. Búsquenos en nuestras redes sociales para que puedan tener la liga. Son gratuitas nuestras sesiones. Bienvenidos a todos los que por primera vez nos visitan. Esperemos que les haya gustado y sido de utilidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches y te vas con muchos saludos y porras, maestro. Muchas Cuídense gracias. mucho. Gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche.